Yo no firmé nada. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la segunda mesa en nuestro querido Instituto de Formación Docente. Tenemos estudiantes, me preguntaba Alfredo, a quien tenemos de público, estudiantes de maestro de primera infancia, maestro común, profesores, amigos, escritores que ya van llegando de las otras mesas, exalumnos, la lidera acá. Capaz que dejamos abierto, porque un poquitito para que no esté la... Claro, gente de cuarto, bueno, profesores estudiantes del CERF, de literatura. Ah, perdón. Sí, es que es tanto ruido Pase la para puerta acá, que es impresionante. Para este lado está mejor. Capaz que justo ahora no hay movimiento, pero... No, pero es con el frío. Claro. Sí. Bueno, y esta mesa la titulamos ¿de qué hablamos cuando hablamos de literatura infantil? Porque si bien este es un tema que todos, bueno, los que están estudiando, los que tuvieron hijos, fueron pequeños, etcétera, y estamos cercanos a las generaciones más jóvenes, y no tanto, es un hecho la literatura infantil, por así decirlo. Pero no es tan fácil definirla y decir, bueno, es esto. Para los que están estudiando quizás hayan dado cuenta en este curso que tiene muy magra la formación en literatura, y por eso lo decidimos también hacer acá, para aportar un poquito en ese sentido. Y para eso tenemos esta mesa de lujo, que tenemos a Daniel Nahum, profesor de literatura también del Consejo, del IPA, con una amplia trayectoria en esto del análisis de la literatura infantil, de lo que es, de los componentes, de su definición, de lo que es la teoría, ¿sí? Lleva adelante, bueno, no, en las redes tenemos toda la biografía y con eso no vamos a explayarnos mucho, pero bueno, es saber que Daniel se ha dedicado desde ese punto de lo que es de este ámbito de estudio. Después tenemos a Verónica Leite, artista plástica, ilustradora, escritora, que trabaja, bueno, de hace montones de años, y todos hemos leído sus libros, seguro, o estamos compartiéndolos con los niños de hoy. O sea, los libros de ella de hace 20 años los seguimos leyendo porque están buenísimos, y sigue produciendo y sigue trabajando. Y bueno, después tenemos a Alfredo Sodergit, ilustrador, también escritor, y también ha incursionado en esto de lo que es los dibujos animados, las películas. Ahora recién estrenado Los Carpinchos, que era un libro maravilloso, una oda a la tolerancia magnífica. Y bueno, y la clásica Nina, que todos, si no la vieron, tienen que verla, basada en la novela de Sergio López Suárez, por así decir titulares, ¿no? Porque hay que leer después todo minuciosamente la gran trayectoria que tienen. Y bueno, y hoy nos vamos a reunir uniendo por lo menos dos puntas de lo que es esto de la literatura infantil, ¿no? Cómo la estudiamos y cómo la hacemos, y cómo la hacemos pensando quién la va a leer, ¿no? Porque bien sabemos, los libros de ustedes están en los estantes de literatura infantil. ¿Y por qué? Nos vamos a preguntar, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con una pregunta, pero vamos a ir hablando los tres de esta manera y planteándonos otras cuestiones también. Y bueno, y vamos quizá a empezar por Daniel. ¿Cómo definís en tus libros, si se puede definir la literatura infantil, ¿no? Si nos paramos dentro de la definición de literatura infantil, quizás también, ¿no? Ninguna definición es fácil, y sobre todo no es fácil desde el punto de vista de la temporalidad. Ninguna es permanente, ¿no? Si le preguntáramos a un filósofo de la antigüedad griega en el año 5 a.C. qué es el hombre, y le preguntamos a un filósofo actual, seguramente haya diferentes visiones de lo que es el hombre. O si preguntamos sobre qué es la libertad, también vamos a tener diferentes opiniones a lo largo de la historia. Y con la literatura infantil no pasa cuestiones disímiles, sino todo lo contrario. Según donde nos ubiquemos históricamente e ideológicamente, vamos a definir qué es literatura infantil. El problema que abordo inicialmente para definir literatura infantil es despejar todo lo que no sea literatura, porque hay en la literatura infantil una serie de intromisiones como la psicología, la ética, la psicología evolutiva, ¿no? El psicoanálisis, la sociología, que vienen o a lo largo del tiempo fueron legitimando, ¿no? La ética fundamental,
fueron legitimando la existencia de la literatura infantil sin llegar a la definición de literatura infantil. O sea, todo lo que era ético, edificador, liberador de tensiones o de pasiones impulsivas, servía como texto de literatura infantil. Por eso siempre estuvo vinculado a la educación, porque parece que el niño lo único que puede hacer es educarse. Entonces, hemos puesto el foco en la literatura infantil para educar, es decir, le dimos a la literatura una finalidad que no la tiene inicialmente como literatura, o sea, sin la adjetivación de infantil. Despejado entonces todo lo que entendemos que no es literatura infantil, queda definir entonces qué es lo que hace que la literatura infantil sea literatura infantil y no una sola segmentación de mercado, ¿no? Porque lo primero que podríamos pensar es también, bueno, así como existe la literatura sin una adjetivación o sin un adjetivo, llamar literatura infantil a algo es decir, bueno, de tal edad a tal edad sirve para segmentar un mercado editorial. Despejado entonces todo esto, cabe preguntarnos cuáles son las constantes, que justo estábamos hablando con dos alumnas que tienen examen el lunes, pobres, para recibirse y tienen que hablar sobre esto. ¿Cuáles son las constantes, precisamente, que hacen que la literatura infantil, despojado de elementos históricos, puedan definirse como literatura infantil? Y esas son, precisamente, lo que podemos observar en la literatura infantil a lo largo de la historia, la reversión. Es decir, la literatura infantil ha sido reversionada constantemente. Creemos a veces que leemos o sabemos sobre un texto que nos parece original, pero hay uno anterior siempre. Y hay uno anterior a ese anterior, y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, a la Edad Media. Ese es un punto, la reversión constante. Y otro punto es la existencia de ilustraciones. Es decir, el diálogo constante que hace el texto lingüístico con el texto icónico. Entonces, si tenemos que definir literatura infantil, podríamos definirla como una manifestación artística desde el punto de vista verbal o lingüístico que permite una experiencia estética en los niños al representar su propio mundo, que va a contener otras versiones en las que estamos leyendo y además dibujos que nos permitan dialogar con esos iconos, con esas imágenes. Bien. Capaz que complico más, ¿no? Al definirlo. No, y justo tenemos dos escritores que son ilustradores. También, claro, entonces es la verdad es un hecho, un objeto súper peculiar, ¿no? Porque ustedes son los autores o la mayoría, montones de sus libros, de sus propias ilustraciones, no dependen de otro, o capaz que han trabajado con otro, o, ¿no? Y capaz que es distinto ese proceso, ¿no? Entonces, cuando piensan en un libro destinado a niños, ¿en qué piensan? ¿Qué piensa Vero Leite cuando escribe sus libros? Bueno, primero agradecer por la invitación y por este espacio de encuentro y de reflexión. Me parece muy valioso, súper valioso. Quería llegar antes, pero no, vengo de Montevideo, tuve problemas con el tránsito. Después pido disculpas que hablo bajito, no sé si se oye allá en el fondo. Si no se oye, no tengo mayor volumen. No tengan problema en venirse más cerquita, porque no puedo hablar más fuerte. Respondiendo a la pregunta de Johanna, en principio yo primero que no tengo mucha conciencia del proceso en sí, y cada libro tiene un proceso distinto, no hay una cosa repetida. Sí me pasa que vuelco en los libros que yo creo como escritora e ilustradora,
suele suceder que es algo que me impactó en algún momento de mi vida y generalmente en el presente, como adulta, solo que lo traduzco, por decirlo de alguna manera, a un lenguaje gráfico y muy, muy despojado en cuanto a textos sencillos, lo cual da mucho trabajo, ¿no? Hacer textos cortos es más complejo que hacer, por lo menos para mí, que desarrollar ideas con muchas palabras. Pero no, a mí me gusta mucho lo que dice Inés Bortagaray, que ella habla de que siempre mantenemos, o algo así dice, mantenemos un lugar de la infancia vivo dentro de uno, ¿no? Algo así dice. Lo que a mí me pasa es que por alguna razón me resulta más fácil expresar mis inquietudes desde esta manera de palabra unida a la imagen. Estoy en un momento histórico donde eso se puede mostrar hacia el afuera desde el libro álbum ilustrado. Yo al principio, en mis primeros momentos, lo que hacía era solamente hacía historietas. En ese momento no coincidía, no se editaban historietas en Uruguay, ahora sí. Era más fácil editar este tipo de libros ilustrados y me resultó muy cómodo y se genera un diálogo con el lector, que si no se genera eso, no pasa nada, ¿no? Estamos hablando de también el nacimiento de la categoría libro-álbum, o por lo menos el surgimiento en Uruguay con fuerza, ¿no? De eso de sí. Tanta interacción con la ilustración, o sea, sí. La interacción fuerte del texto con la ilustración. Sí, hay un momento histórico en Uruguay en los años 90 donde se cambia la manera de editar, y eso, un poco lo que decías tú, según en qué momento histórico estés parado y en qué parte del mundo estés parado, te encontrás con producciones distintas. Está muy, muy, muy vivo el asunto, ¿no? Y al mismo tiempo pasan estas cosas, que yo me encuentro con libros míos escritos hace 20, 25 años que siguen leyéndose. Y también me pasa que ahora agregué un rubro más, que soy docente de literatura y de arte con niños, que eso me cambió totalmente la cabeza. Me siento muy sorprendida siento que la que más aprendo soy yo con los chiquilines que ellos de mí, ¿no? Porque veo cómo funciona el libro en la infancia, ¿no? Directamente, en muchas infancias distintas. Ahora se habla de las infancias, no de la infancia, ¿no? También estamos en un momento histórico de cambios grandes en todos los sentidos, ¿no? Tema género, tema, bueno, de todo. Y sorprendentemente me encuentro con eso, con libros míos escritos hace 20, 25 años que siguen vivos. Entonces hay una parte que creo que tiene que ver con lo genuino, ¿no? La infancia es un lugar creo yo, modestamente, de mucha honestidad, ¿no? Si uno no se comunica desde un lugar honesto, con los chiquitos no funciona. Y desde un lugar de respeto, ¿no? Y de mucho afecto también. No estoy a favor de los didactismos, eso fue una etapa de la literatura, sigue siendo una etapa en ciertos lugares, pero bueno, eso, la honestidad, lo genuino, la voz de uno. Mario Delgado Paraín me dijo una vez que, y bueno, es así, ¿no? Que los autores, Alfredo, yo, bueno, los que creamos, generamos universos, ¿no? Universos con su propia lógica, pero no hay una receta para eso, ¿no? Eso tiene que ver con una búsqueda interior y tiene que ver con las lecturas propias de la infancia, las experiencias de vida, las experiencias estéticas, ¿no? El contacto con la poesía en todas sus formas, ¿no? Con lo artístico, con lo atemporal. Hay una cosa atemporal en toda esta situación de cambios que de alguna manera se toca, ¿no? Y se toca el interior de otro ser humano. A mí, al día de hoy, me
escriben por Instagram, jóvenes de 20, 22, 25. Vero, te estoy buscando porque quiero que me firmes un libro, que se lo quiero regalar a... Y nada. El libro que leyó esa persona. Esa persona la leyó de niño y se lo quiero regalar a otro Claro. niño, al hijo de un amigo o al hijo. Como que ese es el mejor regalo posible. Y, no sé, son cosas que uno no planificaste, ¿no? Hay algo de lo permanente en esta situación de cambio y en la infancia o las infancias que es un cambio atrás del otro, ¿no? Cada año en un niño es Sí. nada que ver con el otro y las generaciones van cambiando también. Entonces, misterio. Hay algo en esa historia que toca al ser humano y se proyecta y no cambia sí, tampoco. hay algo que tenemos en común de alguna manera, que bueno, se plasma en los libros y se transmite desde los libros. Hay que decir también que la literatura para niños, en general, el 99% hay un mediador, ¿no? Hay un adulto mediador, familia, docentes, y que eso es súper importante, ¿no? El papel del mediador es clave, porque el niño no va a buscar el libro solo por sus propios medios, no puede. Entonces, también Uruguay ha tenido desde los 90 para acá como un terreno muy fértil para generar reflexiones y impulsos sobre las literaturas, sobre lo que se produce, sobre qué pasa en las aulas. A mí me toca estar adentro del aula ahora y no es sencillo. El sistema no es sencillo. El vínculo con el niño es directo, ¿no? Pero el sistema, y es un crimen porque se está enseñando artes ahora, desde lo formal, desde magisterio. Yo estoy como docente de arte por primaria. Eso es algo maravilloso y es nuevo, relativamente nuevo. Y no sucede en tantos países. Igual no sucede en todas las escuelas tampoco, ¿no? Tampoco. Es algo que todavía queda mucho por desarrollar. Sería fantástico que eso creciera. No quiero acaparar, pero de pronto... Sí, después vamos siguiendo, retomando. Sí. Ahora vamos a hablar para Alfredo, que está escuchando y viendo a ver qué va a decir ¿Qué me de lo querés suyo. preguntar? Bueno, a ver qué pensás vos cuando, en ese proceso de creación, ¿no? Escribo para niños, si tengo una cabeza así marcada o como... No, yo creo que es una pregunta sin respuesta o con respuestas muy difíciles, como decía Daniel. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima. No, es una pregunta que nos hacemos constantemente y que tiene respuestas que varían según con quién estés interactuando cada vez también, ¿no? Para realizar un libro, ya sea que estás trabajando con otro autor, escritor, ilustrador, o las perspectivas editoriales, o incluso lo que intercambies con los propios lectores. En mi caso, todo el desarrollo de mi trabajo está muy ligado al proceso de toda mi vida prácticamente. O sea, yo soy dibujante por naturaleza, me gusta decir, porque si bien de grande aprendí que el arte tiene 1000 formas que no dependen de las habilidades motrices solamente, y uno puede hacer cosas muy abstractas y muy bellas, a mí me tocó ser ese niño que dibujaba al perro igual al perro y al que todos los compañeros de clase le pedían el perro. Entonces era mi lugar seguro, un lugar de orgullo, de confort. No le pegaba bien a la pelota, pero dibujaba bien el perro. Entonces, eso de alguna forma me convirtió en dibujante. Mi hermano, por ejemplo, leía muchísimo más que yo, ahora es ingeniero, y no le importaba que los libros tuvieran o no ilustraciones. A mí, si no tenían ilustraciones, yo no los leía. Igual nada, leíamos aventuras de las clásicas, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino, Robin Hood, Tarzán, yo qué sé, todos esos eran los libros que había en mi casa para leer. No existía el libro álbum como tal, ¿no? Yo crecí en Rocha, pero en un momento, por ejemplo, mi mayor contacto con la lectura y de donde saqué muchos elementos del lenguaje también, siendo niño, era así un libro didáctico, o sea, era una enciclopedia de estas de Charlie Brown y Snoopy, que era un libro de preguntas y respuestas que tenía preguntas y respuestas sobre ciencia en general y viñetas y tiras de historieta y personajes que hacían cosas y que reflexionaban y que filosofaban, y nada, y yo de ahí saqué un montón de cosas porque no había muchos libros tampoco en mi casa. Claro. Entonces los exprimimos, esos libros los exprimíamos.
No, había en todo el Uruguay, te explico por qué. Los vendían puerta a puerta, o sea, esos habían llegado así, claro. Llegaban, bueno, a ver, hoy hablaba en la charla anterior de las revistas, cuando crecí, que era una cosa muy rara, claro. O sea, los kioscos de canje de revistas eran un hito, o sea, las revistas Fierro, las Scorpio, que son primas de la Fierro, o sea, las canjeábamos en el canje de revistas y ahí entramos en otra dimensión, ¿no? O sea, ahí fue todo como, se abrió todo el mundo de la historieta, a mí se me abrió a partir de los canjes de revistas, ¿no? De llevar revistas usadas, pagar 20 pesos para que te dieran otra usada también, pero que no habías leído, y leer constantemente así, con ese método. Y también sacar de ahí material visual, ¿no? Siempre lo visual fue como súper importante. Incluso en el juego, ¿no? Yo siempre utilicé mucho lo visual en el juego. Construía, dibujaba escenas, jugaba con muñecos de papel, construía universos para mis muñecos volumétricos también, ¿no? Como que fue algo en lo que el cine, el ir a las matinés a ver películas, nos internaban 6 horas por día en el cine para dormir la siesta y nada, veías, te pasaban desde una de los Parchís a una de Kurosawa igual, porque yo vi Ran en la matiné del cine Rocha, después de la de Menudo contra los fantasmas, no sé, era como... Esa estaba buena. Era como una cosa absurda en algún sentido y muy rica en otro, ¿no? Entonces ahí es como entra a jugar el universo visual. Y después nada, me fui convirtiendo en ilustrador de libros por aproximarme a las editoriales por las ganas de dibujar, decir, yo sé hacer esto, puedo hacer esto, y me interesaba mucho el dibujo narrativo, ¿no? Más allá de que pasa algo curioso, yo te escuchaba ahora cuando decías, es cierto, la literatura infantil tiene dibujos casi que por defecto, ¿no? Porque si no, no se considera. Sin embargo, a ver, yo tengo una hija de 11 años a la que le he leído una historia prácticamente todas las noches de su vida, no desde que nació, un poco después, hasta ahora, y ella no mira los dibujos, se los leo yo con una luz acá y ella está ya durmiendo, por ejemplo. O sea, la literatura también es una experiencia, entonces también el texto tiene que jugar solo. O hay niños que se acercan a los libros ilustrados y no saben leer aún, o sea, yo lo hice cuando tenía, una maestra de cuando yo tenía 5 años o 4, no sé, le contó a mis padres y ellos me contaron a mí, que un día la llamaron por teléfono y no sabía si irse a atender la llamada, porque éramos un poco desordenados, y que yo le dije, vaya tranquila que yo los entretengo. Yo no recuerdo haber hecho eso, y que cuando volvió yo estaba leyendo, sentado en el medio de la clase leyendo un libro, y yo no sabía leer, estaba mirando las imágenes y contando la historia, que era seguramente más de memoria que por lo que estaba decodificando las imágenes, pero podría ser una mezcla de esas cosas. Y después, nada, me fui acercando a esa vida profesional y también en los 90 y tanto, después de un viaje y tenía una carpeta con dibujos que me había armado y no tenía ni idea de lo que iba a hacer con eso, y fui a Mosca y le mostré a un vendedor mi carpeta, decirle, che, ¿a quién le puede interesar esto? Y me dio el teléfono de Santillana y me fui con 2 manuscritos para hacer. Eran Un resfrío con muy pocos de Magdalena Higuera y Detectives en el Parque Rodó de Helen Velando. Los hice los 2 a la vez, muy distintos. Siempre hago todo distinto, no tengo como un estilo muy claro. Me gusta cambiar porque me interesa mucho, o sea, trabajo mucho en base a mis referencias. Esto que decía Daniel, de que siempre hay algo antes. O sea, siempre estamos parándonos encima, como eso de pararse sobre los hombros de gigantes, ¿no? Y después fui acumulando algunas como experiencias de trabajo en arte, estudié arquitectura, estudié bellas artes, estudié dirección de arte en cine y empecé a mezclar todas esas cosas, es una especie de coctelera y hacer todas las cosas que hago. Y hay algunas cosas cosas que me han dicho que parecen pequeñas pero que a mí me han quedado así como fundamentales como para entender un poco los procesos y cómo creamos, cómo hacemos y cómo llegamos a los públicos que queremos llegar. Tenía un amigo con el que trabajamos hace muchos años en un taller de arte que él se había formado en Ciencias de la Comunicación y había tenido a Lisa Bloch de profesora de semiótica, supongo, y él odiaba la palabra creatividad, ¿no? Y me decía, no somos creativos, somos exploradores. Y él dice que en una clase que estaban hablando de creatividad, esta profesora se molestó un poco y les dijo, creativo es Dios, los demás encontramos, ¿no? Como que es una frase bastante contundente, ¿no? Porque la creación como algo que es esto, una chispa, no, a nadie le pasa. Todos trabajamos en base a lo que conocemos y a lo que encontramos. O sea, somos más exploradores y constructores que creadores. Está bien, yo entiendo cómo se usa la palabra creación porque hacemos algo nuevo, está bien, pero nunca es de la nada. Nunca, siempre viene de algo.
Después me acuerdo que cuando había empezado recién a trabajar, no sé si era IBI en Uruguay, capaz que te acordás, pero que se organizaron los primeros encuentros de literatura infantil en Uruguay y traían a las dos Gracielas de Argentina, Graciela Montes y Graciela Beatriz Cabal, que son unas armas de destrucción masiva en el buen sentido, ¿no? Unas tipas con una frondosidad que te dicen 3 cosas y te dejan babeando, con ganas de saber más, como maravilloso. Y ahí Graciela Montes habló de su libro La frontera indómita, y a mí ese concepto nomás de la frontera indómita, de algo que no se deja encasillar, me pareció súper interesante. Entonces empecé a investigar un poco más, y ella habla de abandonar las consignas en pos de los enigmas, ¿no? Que la literatura infantil debe ser más rica en enigmas que en consignas, ¿no? Como no tratar de bajar una línea y decir esto es así, como de repente eran los cuentos clásicos, ¿no? Que intentaban enseñar a protegerse de algo, ¿no? De un lobo feroz, pero que a la vez tienen mucha fantasía y muchos enigmas. Pero ella hablaba mucho de esta diferencia, ¿no? Entre las consignas como algo que reduce y los enigmas como herramientas de ampliación de la mente, de las búsquedas, de las intenciones. Y la otra es mi queridísimo amigo Sergio López Suárez, que una vez le preguntaron si él escribía para el niño que todos llevan adentro, que todos los adultos llevan dentro, que él como adulto lleva adentro, ¿no? Y él dijo, no, eso no. Yo escribo para el adulto que todos los niños llevan adentro. ¿No? Como una mirada, medio un chiste lo hizo, pero como dando vuelta a eso, como una cosa de como hacia no sobreestimar al niño. De no subestimar, sobre todo. No subestimar, perdón. Y lo puso como en ese lugar. Y a mí lo que me pasa como en mi vida profesional es que en general pienso poco en el público. Pienso más como en mi intención, en mis deseos, en de qué quiero hablar, mezclo lenguajes. No sé, hace poco hice una serie que se llama Dos pajaritos, que está basada en un libro de un amigo colombiano, que es un libro infantil sin texto, y que se ha vendido en algunos canales, en China, en Europa, sí, ha circulado, estuvo acá en TV Ciudad, pero es muy difícil de colocarla y de conseguir incluso coproductores para hacerla más grande, porque es chiquita, tiene 20 episodios de 3 minutos, porque no nos guardamos nada. O sea, a veces parece preescolar, a veces parece para adolescentes, a veces es como que salta de todo el tiempo de tonalidad, y es algo que a nosotros, a los que la realizamos, nos gustó, pero bueno, ahí te arriesgás como a los vaivenes del mercado también, que es algo que pesa en las editoriales cuando eligen cómo publicar, ¿no? Y cómo hablar. Me ha pasado muchas veces, ¿no? De cómo hacemos esta tapa, no, a mí me gusta esta, no, pero esta le va a gustar más a los niños. Pero nada, en general hago eso, pienso más como, trato de yo convertirme en una especie de niño sin límites, ¿no? De jugar más como en esa frontera indómita y bueno, si bien sí entiendo que la infancia es un lugar de cuidado, y que hay cosas que no son adecuadas, hay ciertos niveles de violencia o enfoques de ciertos temas que por ahí no son adecuados porque pueden causar un dolor, un daño, una molestia, y esa es la parte que hay que cuidar. Después se puede hablar de todo con los niños, eso también creo, de distintas formas, pero bueno, nada, eso. No, y mencionaron el mercado editorial también, que es el que un poco auspicia, manda al comercio, ¿no? A la venta para que vayamos los adultos y los mediadores y también vayamos con los niños a comprar. ¿Cuánta injerencia tiene hoy por hoy? O en Uruguay, ¿qué está pasando con el mercado editorial en cuanto a la producción? ¿Hay sugerencias, hay límites, hay auspicios? ¿Qué experiencia tienen? Lo último que hice en Uruguay fue ilustrar un libro del Hebrero, La Ciudad, que hizo una edición especial que se hizo ahora, o sea, no para niños. También hay literatura para adultos ilustrada y es un desafío tremendo, dificilísimo de enfocar. Lo hice 2 veces, la primera no me gustó, entonces fue un doble trabajo. Pero los últimos libros que hice son con una editorial que tiene sede en España, que son venezolanos, pero que están en España, que se llama Caré, están en Barcelona, y con Libros del Zorro Rojo, que también están en Barcelona. Y nada, claro, son editoriales que tienen muchísima historia, ¿no? 30, 40 años de publicar con una curaduría muy específica. Entonces tienen un mercado muy construido a nivel, sobre todo, de toda Latinoamérica e incluso para las traducciones, ¿no? En Europa y en Asia también. Entonces, nada, como que fue muy bueno en ese aspecto.
En Uruguay yo creo que pasamos por una primavera, como mencionaba Vero, cuando a mí este chico, este vendedor de mosca me recomienda ir a Santillana, mi primera entrevista de trabajo, estaban construyendo este gran catálogo de literatura uruguaya que fue súper valioso, ¿no? que hizo Santillana. Ya había habido algunas experiencias anteriores, tal vez más chicas, pero fue como más específicas. Ana María Babosi tiene mucho para contar al respecto. Pero en ese momento, que fue el que me agarró a mí, empezando, Santillana empezaba como a construir todo este pequeño universo de los autores locales, ¿no? Como a darle mucha vida a mucha gente, mucha importancia, y estuvo súper bueno eso, porque todo eso, aunque se redujo, creo, el ritmo de publicación, ¿no? Sí, no sé si se redujo o cambió, como dejó de ser algo tan así, como tan visible. Dejó de ser un producto más personalizado, pero me da la sensación de que es un fenómeno que sucede en otras áreas. Importa más la producción en velocidad, me parece, que en calidad, o que trabajar. Se está a la búsqueda de fenómenos de venta más que de fenómenos culturales, ¿no? Y eso a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque no se debería trabajar así con la producción para niños. Con ninguna producción artística, pero menos con la infantil. Siento que sí, que esa primavera que existió está entrando o entró en un lugar un poco otoñal o invernal. Y tal vez tiene algo ambiguo, que es que por ahí se publica más. Claro, se publica más. Pero vive menos. Pero con menos calidad. Con menos calidad literaria, ¿no? Claro. Sí, de imagen también. Es más impactante, o sea, se busca más el impacto, me parece, pero que tiene que ver con el contexto general de la cultura, ¿no? Usa y tire. Claro, algo así, ¿no? Del impacto momentáneo, y bueno, hay que buscar la próxima oferta, ¿no? Es como el supermercado que nos pone una oferta una semana y a la otra ya tiene que ofrecer otra cosa porque si no, no impacta, ¿no? Por eso que diferencia la editorial de fondo con la editorial de novedades. Claro. ¿No? La editorial que se basa en novedades necesita constantemente sacar una novedad, porque todo su aparato de venta se basa en vender novedades. Claro. Y la editorial de fondo es la editorial que elige ciertos libros, que los cuida y que los trabajan durante muchos años, reimprimiéndolos, promocionándolos, y trabajan con catálogos más pequeños, ¿no? Sí. Perdón. No. Sí. No, y creo que de estas editoriales, en segundo plano de que estás hablando, han descubierto que el ilustrador juega un papel fundamental, que no alcanza solamente el texto lingüístico. Entonces generaron un staff de ilustradores que aportan al texto y no que le restan, porque ilustraciones, si vemos de los años 20, 30, 40 en nuestro país, la ilustración en definitiva estaba reduciendo los contenidos semánticos del texto. El ilustrador, el buen ilustrador, lo que hace es establecer un texto paralelo que se puede leer en consonancia uno con otro, pero también en forma independiente, y no subsidiario siempre del texto lingüístico, ¿no? Sí. Sí. Lo que pasa es que justamente esto es un ecosistema delicado, ¿no? Sí, con muchos integrantes. Del autor al lector hay muchas etapas intermediarias o intermedias, que donde eso vaya cambiando un poco, te cambia toda la ecuación. ¿Hay mucha corrección ahí en ese proceso? ¿Hay mucha qué? Corrección. ¿Corrección en qué sentido? En el sentido, sugerir cambios en el lenguaje o cambios al eso es lo que pasa, que hay un punto clave en esto, y es el editor. Uruguay contó y tiene editores de raza. El editor es una figura que no puede faltar. Y tenemos editores, tremendos editores,
que por alguna razón u otra han quedado fuera del circuito, y eso es muy triste, porque es muy importante, es como el curador, es muy importante esto de... Se trata de saber qué querés, ¿no? Si querés vender masivamente o si querés tener una comunicación genuina con un otro, me parece, a mí desde mi experiencia. Entonces, si vos vas a llevar un proyecto de libro y van a estar calculando, es válido. Es válido. Es lo que hacen, son empresas. Son empresas, está bien, pero a veces hay como un sí pero no. Entonces, y todos tenemos también que saber, todos los que formamos parte de este ecosistema, tenemos que saber si nos están vendiendo, si nosotros queremos comprar o nos están vendiendo, si queremos ir a comprar cierta obra o si nos están imponiendo cosas que de repente, plin, no me van a cambiar nada, o que están producidas con una velocidad o con una... Hay ciertas editoriales que producen a velocidad, ¿no? O sea, entonces es difícil generar obra que se sostenga. De pronto hay gente que lo hace, no sé, yo no sé trabajar así, pero que tenga un sentido, porque el sentido decanta, tiene un rumiar adentro, ¿no? Una cosa de la creación, a mí me sorprendió también, no es que le pase a Uruguay esto, nos encontramos con varios acá en Bolonia, en la Feria del Libro de Bolonia. Yo pensé que me iba a encontrar con los libros de Květa Pakowska, que es una autora, ilustradora checa de la antigua Checoslovaquia, que fue de las pioneras, ¿no?, en literatura para niños. Y no había casi nada. También es un fenómeno actual de esta cosa que se devora a sí misma, ¿no? ¿Cómo perdés un autor de ese calibre o un Wolf Ehlbruch que murieron el año pasado? Digo, va a estar repleta la feria de estos autores. Y no había nada. Había que encontrarlos por ahí. Lo que pasa es que están en pocas editoriales, como muy específicas. Claro, pero te habla de la época en la que estamos viviendo. A ver, vas a la Feria de Bolonia y hay toda una sección de Asia que es todo el merchandising del mundo que te puedas imaginar. Después la sección Latinoamérica es un pedacito que es interesante, porque ahí encontrás cosas como para llevar. Y Europa es que tiene como varias caras, ¿no? Pero hay como editoriales muy boutique, muy específicas, que tienen cosas súper interesantes. O sea, estos mercados, o mismo la Feria de Guadalajara y todo eso, lo que tiene es como que es interesante el panorama que te dan de lo que es el mundo editorial, ¿no? Porque vos decís, bueno, si hay tanto de esto es porque se vende, porque también hay público que lo lee. Entonces, nada, más o menos te da la sensación como de qué escala tiene cada sector, ¿no? Como decís, bueno, estos libros que decía Verónica, Květa Pakowska, Wolf Ehlbruch, no sé, todos los que te puedas imaginar, eso es así, siempre estuvieron en sectores pequeños, nunca fueron hipermasivos. Son libros caros además, ¿no? Son libros que los de ella ella es una artista plástica, en verdad, y que no hace un arte plástico que tenga un imaginario que uno identifique fácilmente con algo infantil. Son tremendos cuadros las ilustraciones de cada página, ¿no? Hay historia de la modernidad, de la pintura moderna ahí, ¿no? Es una única, no sé, es una artista única, pero uno ve la economía del mundo ahí, ¿no? Ve qué países apuestan a ves eso. El poder económico del mundo. ¿Cuál país es más poderoso, que puede hacer más locuras artísticas, ponele, por decirlo de alguna manera? O sea que es un ecosistema delicado, pero el lugar que cada uno ocupa, no sé, yo como lectora trato de elegir bien lo que tengo en mi casa o lo que le llevo a mis niños, ¿no? A mis niños, digo, mis alumnos. No sé, y suceden cosas. Por ejemplo, Marcelo Birmacher con Cicatrices, que está editado en Argentina ¿cómo es la editorial? Es
no me acuerdo la editorial, pero es un libro, es pequeñito, unas ilustraciones alucinantes, es una historia sencillita. Ese libro, yo hago muchos experimentos con mis alumnos, ¿no? Y de repente llevo libros muy diferentes, por decirlo de alguna manera. Yo he dado clases en contexto crítico y en este momento estoy dando clases en un, digamos, socioeconómico medio. En contexto crítico llevé ese libro que tenía sus dificultades. También hay que decir eso, leer da trabajo y hay que facilitar ese trabajo a un niño, ¿no?, que empieza a leer. Da trabajo, hay que ayudar. Yo leí Cicatrices en un contexto socioeconómico muy descendido, donde tenían clase de 30 chiquilines y me escuchaban 3. Los demás se trepaban por las paredes, o sea, hacían cualquier cosa. De repente, después de haber leído lo que a mí me parecía que les iba a gustar, digo, ay, me lo voy a jugar por a ver qué onda. Llevé Cicatrices, mostré los dibujos y uno que andaba por ahí, que nunca entraba al salón, que era muy conflictivo, él, pobre, se me acerca y se me sentó al lado. Se quedó al lado mío, me miraba el libro. Terminó la clase y mientras se iban, él se quedó, no se iba. Digo, ay, ¿te gustó el libro? Sí, profe. Y se remangó así la túnica. Dice, es como yo, este personaje es como yo. Estaba todo quemado. Y bueno, eso, ¿no? Es un ecosistema delicado. El libro, el autor, el niño, la editorial, y no es lo mismo en contexto. No, cada experiencia es única, es distinta. Y yo en lo personal valoro ese tipo de... Estoy en este mundo por ese tipo de situaciones, por conmover a un otro, por dejar ahora están con la huella de... ¿Cómo es la huella de carbono? Sí. A mí me gusta dejar la huella de los libros, ¿no? La huella del arte, de la poesía, de la humanizar, digamos, ¿no? De esa cicatriz espantosa que tenía ese nene, que de repente se encuentra con un libro que le habla. Así está. Se quedó quieto al lado, sí, claro. Nunca se había quedado quieto. Está representando su mundo. Hay un diálogo, se genera un diálogo. Y los otros que estaban dispersos porque no estaba representando su mundo actual, pueden luego verlo en forma metafórica y acercarse a ese texto desde otro lugar, sin su intermediación. Era metafórico el libro. Claro. Tenía... Ese es el poder de lo artístico, creo yo, ¿no? Una situación que no tiene nada que ver con la situación de vida de ese niño, sin embargo se generó esa comunicación, ¿no? Claro. El famosa ecuación emisor-receptor. A mí lo que me interesa de este universo es eso, ¿no? El lograr comunicar con un otro, sea desde mi propia producción o desde otros autores. Me parece que es lo más rico y lo más valioso. Bien, bueno, vamos, última preguntita como para ir cerrando también, porque podemos estar conversando, tiempazo, pero bueno, nos espera otra mesa. Y partiendo de la experiencia de ustedes que tuvieron con sus textos, pasándolos a otro formato, ¿hay cambios en eso? Por ejemplo, Alfredo, de Los Carpinchos al cine, Vero a una opereta de sus textos, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Qué se pierde? ¿Qué se expande en esos formatos? Que siempre hablamos también con Daniel, como a veces el mismo personaje, o el Sapo Ruperto, es un cómic, es un personaje, es una canción. Es un concierto, sí. Es un concierto, ¿qué es, no? En realidad está buenísimo. O sea, yo creo que no se pierde nada nunca, siempre se gana porque estás incorporando nuevos elementos del lenguaje que te llevan a otros lugares o que conectan con el público de otra forma. Con mis amigos que son productores, guionistas, con Germán, que es productor de Anina, y también hemos hecho muchas cosas juntos, siempre hacemos el chiste, ¿no? O sea, cuando estrenamos Anina nos miramos y dijimos, a mí me gustó más el libro. El típico chiste, ¿no? Como cuando... Después del laburo que llegó. ¿leíste tal libro? ¿Viste? Ah, sí, pero a mí me gusta más la película. Y
que es como medio en broma, porque es incomparable. Sí, claro. O sea, te puede gustar más, obviamente, porque te puede haber resultado mejor, más entretenido, más emocionante, pero a mí me resulta como un juego, ¿viste? Como siempre es expansivo. O sea, yo lo vivo así, siempre el orden eso de saber la literatura infantil y sobre todo la literatura infantil ilustrada, que tiene como un desarrollo gráfico, con un desarrollo de lenguaje visual, ¿no? Que cuenta la historia también de varias formas, es una fuente para la producción audiovisual increíble. Muchos se han dado cuenta, muchos no. Pero yo generalmente cuando voy a dar charlas a escuelas de animación o de cine, les digo, lean libros ilustrados, lean cómic. O sea, ahí hay una riqueza, un montón de ideas. Bueno, a ver, Anina es una novela adaptada y el proceso de hacer Anina película empezó cuando yo hice las 18 ilustraciones que están en el libro. Solo con el enfoque de tratar de hacer dibujos que no fueran literales, que no mostraran lo que el libro dice, sino que trataran de alguna forma construir escenas que representaran metafóricamente las emociones que el personaje estaba proyectando, porque es una novela muy introspectiva. Esas 18, de esas 18 imágenes hay por lo menos 15 que son escenas de la película, y que son las claves, porque son el tal sueño, tal momento, o sea, y fue el primer storyboard de la película fue eso. Después fue jugar en el medio y rellenar el medio. Mónica Weiss, una autora argentina que dio unos talleres acá hace unos años, decía que los libros álbum son como una película en rodajas, ¿no? O sea, vos tenés una mortadela entera y claro, cuando la película es como las rodajas finitas, muchas, pasan muchas cosas, y si cortás rodajas gruesas tenés un libro álbum, ¿no? Entonces, pero en el medio, entre una página y otra, pueden pasar un montón de cosas. Y ahora con los carpinchos fue eso también. El libro de los carpinchos tiene una narración, tiene un texto. Pero se basa mucho, el texto es un poco más descriptivo, curiosamente, ¿no? Como dice lo que está pasando, ¿no? Como es a propósito eso, como bueno, quédate tranquilo, yo te voy a ayudar, acá está la base. Acá pasaba esto, después pasó esto, después pasó esto. Claro. Y todo lo que sucede en la imagen. La comunicación entre personajes, la gestualidad, las emociones, el miedo. O sea, el texto nunca dice tenía miedo, estaba contento, estaba no sé qué. Eso se ve en la imagen. Y en el corto elimina el texto, no tiene off, no tiene voces, no hablan. Y una decisión que tomamos también fue que fueran carpinchos reales y pollos reales, o sea, que se comportaran como animales, no están humanizados. O sea, no se paran las patas, no hablan, no se miran así. O sea, fue un desafío investigar a ver cómo carajo juega un carpincho, pues no hace nada. Pero bueno, nada, encontramos cosas. Santa Teresa, está lleno. No, todo YouTube. Pero nada, eso, como lo divertido fue justamente eso, ¿no? Como explorar en movimiento la emocionalidad y la expresividad, cómo un animal puede expresar una emoción y que la leamos los humanos como si fuera una emoción humana, porque capaz que está expresando otra cosa. Pero bueno, nada, para mí siempre es enriquecedor, nunca... Y está bueno que existan todos, una cosa no sustituye a la otra jamás. ¿Libero? ¿Me toca a mí? Que es música, es canto, es otro... Lo que pasa que uno de mis cuentos, el mandado del tatú, que es escrito y dibujado por mí, que es uno de los primeros, también es del 2002, o por ahí, tienen más de 20 años. En realidad yo no hice nada para que eso sucediera. Se transformó en una obra musical con adaptación a coros y cuarteto de cuerdas. Lo que pasó ahí fue que entre tantas lecturas de tantos padres, madres que leen a sus hijos, yo lo cuento de esta manera. Había una vez un papá que le leyó a su hijita el mandado del tatú, y ese papá es músico, y la nena le pedía siempre, en la lectura esa de todas las noches, él le quería leer otras cosas y le pedía el del tatú, ¿no? Y otra vez el del tatú, y otra vez el del tatú. Y él como padre y como compositor, a raíz de eso, se puso a componer, pero yo no hice nada, ¿no? Fue una semilla que germinó en otro creador, que para mí eso es lo fascinante, ¿no? Que otro tome lo que vos hiciste y lo transforme en otro lenguaje artístico. Y bueno, después cuando estuvo pronto me llamaron, yo fui a verlo con un miedo, digo, ahora esto es espantoso, me voy a querer morir. Y es la cosa más sublime, yo no puedo creer cómo ese hombre, yo no sé nada,
me gusta la música, escucho música, pero soy incapaz ni de cantar, ni de tocar un instrumento. ¿Cómo hizo para traducir en música, porque están las emociones, todo lo que pasa ahí, desde lo musical? Y bueno, eso el año pasado se representó en el Auditorio del Sodre, con coro, con el coro de niños del Sodre. Con el coro de niños, no, una cosa divina. No sé, fue de las cosas más sublimes que pude vivir, pero yo no generé nada. Claro, pero igual es tu texto que está en otro formato, por así decirlo, cantado. Porque el texto se respetó. Se respetó. Claro. Lo que hizo Juan Azuaga, el compositor, fue justamente en vez de... Claro, no hay imágenes, es decir, yo creo desde la imagen, igual que vos. Somos visuales y dibujamos. Esta persona se mueve en un universo sonoro. Eso me parece fascinante, ¿no? Ver cómo cada quien tiene su lugar. Su modo de expresarse. Sí. Pero no hice nada activamente, ¿no? Participé, acompañé, disfruté. Y es muy conmovedor, ¿no? Ver que podés, no sé, inspirar a otra persona o a otro artista, ¿no? Que otro artista tome tu trabajo, me parece que es maravilloso. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando, pero por un tema de tiempo y de respeto también a los otros escritores que siguen. Capaz que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algún aporte para hacer antes de irnos. Sí. Quedaron mudos. Voy a hacer una preguntita. Ustedes son artistas y colegios, y nosotros somos estudiantes de magisterio, una mayoría. ¿Por qué consideran ustedes que la literatura forma parte de la parte artística del programa escolar? Está el arte. Es arte. Así como con colores y formas se genera un arte que es la pintura, con palabras se genera otro arte que es la literatura. Sí. La literatura es el arte de la palabra. O sea, tiene el signo mínimo es la palabra. Con eso se construye. Por ahí pasa que el texto, la palabra, la vemos utilizada en muchas otras cosas que no necesariamente son arte también. Por eso no parece la clase de arte. lengua. Y en libros que no son literatura, que no son de arte también, enciclopedias, información, diarios, lo que sea. Pero y en general la pintura o la música es difícil verla fuera de... Sí, si vas a invitar a alguien al cine, no le haces un dibujo. Le decís con palabras, vamos al cine. ¿No? Entonces, la palabra se usa también en otros aspectos. Pero hay un lugar de esa palabra que genera arte. Sí. Está bien. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Danae, soy estudiante de magisterio y quería hacer esta consulta. Nosotros en el momento de trabajar con los niños estamos sujetos siempre a una evaluación. En tal sentido, y hablo por mí, no sé si alguien más aquí le ha pasado, cuando usamos la posibilidad de todo lo que tiene que ver con ciencia, los resultados siempre son más inmediatos y por lo general más efectivos. Entonces le esquivamos al trabajo con literatura. Como a cualquier otra área, en este caso el arte, como ya dijo la compañera, o que tenga que ver con las ciencias sociales en general. ¿Por qué? Por eso mismo que les decíamos, estamos sujetos a una evaluación y tiene que ser inmediata y tiene que ser efectiva, y muchas veces cuando trabajamos literatura nos pasa que lleva un proceso distinto, que se llega a unos resultados realmente grandiosos con los niños, pero que quizás en esa instancia ya no te están viendo. Entonces eso como que nos suma algo. Suma para el niño, suma para nosotros como experiencia y muy probablemente terminamos la carrera, nos recibimos y vamos de lleno a eso por lo pronto lo que nos interesa la literatura. ¿Qué sugerencias pueden tener ustedes para nosotros como estudiantes para hacer que sea más efectivo en menos tiempo? Porque tenemos 30 minutos. No, hay que pelear para que cambien el método de evaluación. Porque... Quiero contestarlo después. Sí, obviamente que la evaluación no hace a la cosa, ¿no? Es decir,
la evaluación es una mirada sobre el objeto, pero no es la cosa, aunque cierto vínculo y dialéctica hay entre la cosa y la evaluación. Ahora, voy a pasarle un artículo que se publicó en una revista a Johanna para que luego, si puede publicarlo, no sé, en algún lado, de hacer una difusión allí, sobre los límites de lengua y literatura, que creo que es uno de los principales problemas que tienen las maestras y los estudiantes de magisterio, a ver hasta dónde llegan los contenidos de uno y de otro, y después ver si esto que estás planteando como nos tenemos que zafar de la literatura, la tenemos que poner al costado para poder ser bien evaluados, te sigue funcionando. Capaz que puede generar algún interés este artículo en cuanto a ver, en primer lugar, los límites, pero después también, si lo imaginamos en una forma de gráfica, serían dos círculos donde hay una intersección muy importante que se conectan esos dos círculos, ¿sí? Porque no hay literatura si no hay una lengua. Entonces, los mismos mecanismos que utilizamos para expresarnos es el que utiliza el no sé, llamémosle literato, el artista, el escritor. Son los mismos mecanismos. Lo único que lo hace de una forma estética que en lo cotidiano no lo utilizamos. Aunque también utilizamos, pero no con mayor frecuencia, ni con mayor espacio, lo estético también en lo cotidiano. Porque también creamos cosas con las palabras en lo cotidiano. Ahora, ese límite que tiene unas fronteras bastante permeables entre literatura y lengua, trato en ese artículo de definirlos. Voy a ver si luego, si les interesa leerlo, puede aportar algo a esta cuestión, ¿sí? La literatura, en definitiva, está exigida en forma desorbitada con respecto a otras disciplinas, porque no sabemos todavía, y cada vez, yo cuando estudié literatura en el IPA, sabía muy bien lo que era literatura. Hace 39 años me recibí y hoy puedo decir, lo que hoy es literatura es mucho más y hasta menos en algunos aspectos que lo que yo suponía que era literatura. ¿Qué quiere decir esto? Ha ingresado al concepto de literatura muchos conceptos, muchas ideas que antes no estaban. Por ejemplo, se le ha dado a un cantante famoso como Bob Dylan un premio Nobel. Entonces, esto que estoy hablando, que es el canon y que define en parte qué es la literatura, es permeable. Entonces, lo que creíamos estable, siendo literatura, no lo es. Y por eso muchas de las personas que están en la enseñanza tratan de evitar trabajar conceptos de literatura porque es más fácil trabajar el teorema de Pitágoras o de Tales, ¿no? Porque ahí hay una definición estricta. En cambio, en la literatura, las definiciones son bastante vidriosas. Pero en el programa, vos amparate en el programa, porque en el programa está. Digo, porque estoy adentro del aula y sé lo que entiendo perfecto lo que te pasa. Agarrar el programa y hay contenido. Y si no agarras a Graciela Montes, la frontera indómita del Claro. ese texto hay que tenerlo. Lo que decía es que, como a modo de exigencia, se entiende que cuando tú trabajas un texto con los niños, sí o sí tenés que trabajar lengua para interiorizar un montón de cuestiones y luego literatura. Yo no estoy de acuerdo en esa postura. De hecho, en el caso mío, que estoy actualmente trabajando con un grupo de primer año. Pero el programa está separado, ¿eh? Claro, por supuesto. Está separado. Sí, Nosotros está nos separado. exige, por ejemplo, una secuencia de trabajo que tomes o menos 3 o 4 áreas o espacios, ¿no? Y yo por lo general, como la exigencia es que sí o sí trabaje lengua, sí o sí trabajo Sí. para darles el gusto y luego literatura, pero siempre
porque es donde creo que he tenido los mejores resultados. Claro, sí. Sin duda. De hecho, los niños trabajan muy bien. Incluso un día que teniendo en cuenta también tu obra, que trabajé solamente con imágenes, ¿no? Entonces tomé la parte de inferencia, que tiene que ver con la parte de lengua, y después, en base a las imágenes, que también después ellos hicieron una reproducción en la parte de arte al final de la clase, pero por ejemplo, otra cosa que nosotros nos exigen que es tener el famoso papelógrafo y dejar sentado en el oral. Entonces, ¿qué hice? Yo puse 2 papelógrafos. En uno escribía lo que sabían escribir y en el otro dibujaba. Y estuvo genial. Lo que pasa es que si lo enmarcasen dentro del... Te da la sensación como que tú no llegas a lo que espera el otro. Pero ahí es la inspectora la que no... Claro, hay un sistema que estamos. Pero ahí es la inspectora, porque si vos le mostrás el programa, sí. que es la inspectora la que está, la que no tiene claro la diferencia, porque en el programa está bien clarito, la lengua y literatura están separados y lo dice explícitamente. ¿Cómo? Que a nivel institucional esa confusión existe. Sí, existe, claro. Pero hay que ir al programa o a los textos. Claro. Yo soy artística y no coordino con literatura. Claro. Porque forma parte. ¿Cómo que no? Sí. No. Pero vos enseñás En donde... primaria sí, en primaria. En primaria. ¿Pero estás en secundaria? No, en CFE. En primaria están articulados. Tenemos que trasladar, ¿no? Sí, vamos para allá. Seguimos cerrando porque son escritos con el horario. Y en realidad es que hay didáctica, que el docente también, digo, uno puede pensar la evaluación. Sí, en la práctica cuando estás frente al texto. No, en la práctica se te no. mezclan. Sí, en la práctica no, pero ahí es porque la inspectora no está relacionada. Claro, ese es el tema. Claro. Termino con una frasecita nomás. Sí, porque vamos a ir cerrando porque no, Sí, este ya debate está bueno para Está bien, seguirla sí, y para hacerla con los profesores, lo cual está muy bueno. Pero Hay un ya estamos problema. súper retrasados, así que Hay un vamos cerrando. problema de base aquí de lo que estamos discutiendo, y es que creo que casi todos somos docentes o hemos pasado por la docencia. Ocurre que tenemos una idea utilitaria del texto también. Necesitamos el texto para hacer algo. ¿Sí? Entonces, bueno, pensar desde allí, ¿no? ¿Tenemos que utilizar el texto o simplemente disfrutarlo? Exacto. Ahí me parece. Bueno, bueno, muchas gracias. Si quieren nos vamos caminando. Vamos todos caminando para el masón, sí, porque nos van a matar más. Ese que A ver si llegamos. Que la gente esperando. yo voy llevando todo esto. No, yo voy a tratar de Dale, llegar, porque viste anda que vos tenemos caminando allá. con todos y yo voy cerrando todo esto. ¿Mi cámara la agarré? Sí, ¿te agarraste la cámara? Escuchá la tuya, yo no sé si corté, no sé si viene por yo apreté, no sé, capaz que veo en parte. No sé, capaz, me parece que se me cortó. Yo después que trabajé con Pau, la hija de Mariela, Capaz que quiero aprovechar para saludar. Igual te queda poquito. Escuchá, no le hagas caso a la inspección. No le hagas caso que Te lo digo como tu profesor del año pasado. No le hagas caso que son pavadas, porque en la lengua la trabajás en la literatura. Bueno, gracias al profesor que tuve el año pasado fue que me empezó a gustar más literatura. Así, vos seguís así. No hagas- Bueno, imagínense que Realmente, trabajé no uno hagas de los caso. libros de Susana Olabondo que dice hay que insistir, y mi pregunta de cierre fue ¿en qué insisten en su casa? Que me den la comida, me dijo un niño. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Si gritaba y todo me dice. Está enorme ya. Está en el segundo.
fue. Sí, papá que está en el museo. Sí. Qué lindo verlo. No sé si lo que dije sirvió de algo, pero... No, fue re interesante. Sí.